Hola, ¿qué tal estás? Te hago una pregunta. ¿Qué significa para ti el perdonar? Yo recuerdo de pequeña que cuando había una diferencia entre alguno de mis amigos o tenía algún conflicto con alguien, sentía que si me mantenía en el enfado, de esa manera la persona iba a aprender porque iba a sentir lo que yo estaba sintiendo, ese dolor, ese sufrimiento. Si yo me enfadaba, ellos lo iban a sentir. Y con el pasar de los años me fui dando cuenta que reaccionar de esa manera, de quedarme con este enfado y no aprender a perdonar y a liberarme de ello, me hacía daño a mí misma. Entonces fui creciendo, fui empezando con las prácticas y empecé a practicar el perdón. Y me daba cuenta que sí, decidía perdonar y era como que ya basta, no quiero sentirme más mal ante esta situación, pero era como hacer un borrón y cuenta nueva y como tirar esa semillita de esa diferencia, de ese conflicto, pero al mismo tiempo me daba cuenta que ante cualquier situación, cuando menos me lo esperaba, saltaba de nuevo ese momento ante un comentario, un pensamiento, me nombraban a la persona y volvía a revivir la situación como que si estaba sucediendo en el instante de nuevo. No sé si te ha pasado alguna vez que tú piensas que ya habías perdonado, que ya te habías liberado de eso y solo con un mínimo detalle es como volver a revivir la situación. Pues así me pasaba. Me daba cuenta que realmente, aunque la intención de perdonar estaba, no lo había hecho del todo. Hace ya unos cuantos años, cuando empecé con las prácticas de Reiki, de sonoterapia y con José Antonio, que hacía prácticas de meditación tibetana, allí practicábamos el perdón. Era una de las prácticas básicas y tenía una gran importancia. Y desde ese momento me di cuenta que el perdón es una de las prácticas que llevo siempre de mi mano, ya que más que la práctica en sí, para mí es una sanación. El perdonar significa liberarte de la carga emocional que te puede dejar una situación donde hay un conflicto, donde hay una diferencia, ¿ok? Donde lo que estás sintiendo no es agradable y te hace sentir emociones de baja vibración con respecto a la situación o a la persona con la cual te estás enfrentando. Cuando entras en esas situaciones, tienes la opción de quedarte vibrando con esa emoción de baja vibración o puedes dar siempre tu paso atrás, reflexionar con empatía, entender y aceptar a la persona y lo que ha sucedido, y con la práctica del perdón puedes liberarte de toda esa carga emocional. El perdonar no significa que vas a dar la razón y te vas a resignar ante lo que ha sucedido. Simplemente significa que cada quien tiene su punto de vista y no siempre vamos a concordar con las otras personas, con todo el mundo, y a veces van a haber diferencias, ¿ok? Y no van a ser todas las relaciones como uno quiere. Pero si te abres a practicar el perdón y después decides salir de ese ambiente o no relacionarte más con esa persona porque lo sientes que es tóxico para ti, eres libre de hacerlo, pero lo importante es que cuando lo hagas te vayas libres de carga, libres de emociones de baja vibración. Y de esa manera te ayudas a liberarte tú, liberas a la otra persona, liberas a la situación y por ende liberas al consciente colectivo. Así que si quieres poner en práctica el perdonar, he grabado una meditación sobre el perdón en mi canal de YouTube y te voy a dejar abajo el enlace para que puedas escucharla, para que puedas ponerla en práctica y te voy a guiar, te voy a acompañar para que aprendas a perdonar al otro
para que aprendas a pedir perdón y para que aprendas a perdonarte a ti mismo, porque es súper importante también trabajar el perdón con uno mismo. Cuéntame, ¿cómo sueles resolver las situaciones ante cualquier diferencia o ante cualquier conflicto? ¿Eres de las personas que das el paso, tomas conciencia y te abres al perdón? ¿O te sueles quedar en el enfado? Déjame tu comentario y con mucho gusto te leo. Que tengas una feliz tarde. Gracias.